Como verán, nosotros tuvimos una primer parte de este seminario que fue un ciclo internacional en que trabajamos desde lo molecular hasta el sistema nervioso como un todo. Hoy comenzamos una parte del ciclo de neurociencias desde Uruguay, y no es casual que comencemos con el doctor José Díaz Roselo, porque de alguna manera estamos poniendo como el centro del interés también pensar a las neurociencias como un objetivo de estudio del sistema nervioso en general, distintos animales, incluyendo el hombre, pero sabemos que siempre es como que lo que está en el fondo es tratar de comprender más al cerebro humano y al comportamiento que subyace a los comportamientos humanos, ¿no? Entonces, pensando en las neurociencias, también como una manera de promover en toda la sociedad el bienestar y el cuidado de la salud cerebral y mental. Y por eso especialmente esta charla comienza el ciclo, porque el entendido es que el cerebro en sí no hay que cuidarlo al final de la etapa o en la mitad de la etapa de la vida, sino que hay que cuidarlo incluso desde antes de nacer. Entonces, tengo el gratísimo gusto de presentar al doctor, espero que estoy admitiendo también, al doctor José Díaz Roselo. José Díaz Roselo es médico, es pediatra uruguayo, se graduó en la Universidad de la República. Su formación académica se inició en el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, el CLAP, junto con el profesor Caldeiro Barcia, y se completó con una beca postdoctoral Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de la Universidad de Estados Unidos, la Universidad Case Western Reserve, en el área de Child Development, realizando un microanálisis de la interacción madre-recién nacido durante la alimentación al seno. Su mentor fue el profesor Marshall Klaus, pionero en la investigación de la importancia de la no separación del recién nacido de su madre en el momento de nacer. Su actividad académica continúa en otras áreas de los cuidados perinatales como consultor internacional del Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Panamericana de la Salud y como investigador y docente del Departamento de Neonatología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Doctor Roselo, es un gusto y le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. La pantalla es toda suya, estamos ansiosos de escucharlo. Muy bien. Muchísimas gracias por permitirme participar en este seminario de Ciencias del Cerebro. Y voy a empezarlo contando una breve historia de mi interés que se remonta al inicio de mi formación como pediatra en una sala de recién nacidos. El primer libro que tuve a mano en 1972, año en que me gradué, y empecé a trabajar en el hospital universitario, en la sala de neonatología del departamento de la maternidad, fue El cuidado del niño de alto riesgo. Curiosamente, ese libro tenía un séptimo capítulo que era el cuidado de los padres. Todos los libros de la época eran libros sobre la adaptación a la vida extrauterina, la dificultad respiratoria, y este hablaba del cuidado de los padres en uno de sus capítulos. Los doctores Klaus y Kennel iniciaban ese capítulo con la preocupación de que los niños en incubadoras a veces quedaban muy alejados de sus padres, como en las ferias donde se les mostraba, y había un corredor para que la gente viera. Lo único que tenían los padres era la posibilidad de entrar gratis, pero se mantenían separados mientras estos bebés eran cuidados hasta el alta. Y el profesor Pierre Ludin, que fue el iniciador de la primera sala de prematuros, precursor antes de estas ferias que él las tenía solamente la maternidad de París, había dicho esta frase que cualquiera en el siglo XXI le encuentra sentido, pero él simplemente la dijo como observación. Desafortunadamente, un cierto número de madres abandonan a sus bebés, a los que no pudieron amamantarlos y cuidarlos, y por los que perdieron todo interés.
La vida del pequeñito ha sido salvada, pero al precio de perder su madre. La función de criar les había sido cortada luego de haber podido engendrar un niño sano. En ese sentido, el profesor Klaus y el doctor Kennel escribieron en ese mismo momento, en el 72, y fue publicado en las revistas mayores de la medicina norteamericana, el New England, un artículo donde habían comprobado que a esa separación que se hacía en todos los servicios, si se le ponía en un estudio comparativo las madres que se le permitía contacto extendido al nacer antes de ir a una incubadora y las madres que no habían tenido ese contacto, en la primera visita de control pediátrico, observando el comportamiento de las madres al mes de vida, podían graduar las que estaban más próximas o las que atendían más al niño y hacer un score de 1 a 6, y el número de madres que lograban el máximo score era mucho mayor en las que tenían cuidado extendido, y las madres que no habían tenido ese cuidado tenían puntajes más bajos. Se dio ahí por primera vez un cuantificador de la importancia del contacto inicial y de la permanencia del niño como estimulador de la madre desde el primer momento, contraviniendo así la práctica que había llevado a Boudin a haber hecho aquella afirmación de la pérdida de interés. En ese mismo momento, el profesor Caldeiro Barcia, en conocimiento de estas investigaciones, nos propuso que en el servicio universitario iniciáramos una desimplementación de la vieja práctica de las nurseries y pusiéramos una sala donde los niños sanos estuvieran todo el día con la madre después del parto. Se le llamó, obviamente, salas de alojamiento conjunto, y fue publicado en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana porque fue el primer hospital universitario que tuvo alojamiento conjunto en 1974. De ahí, hoy en día, todos lo tienen. Mi interés por la observación de Klaus me hizo llevar, en años difíciles en el Uruguay, donde salía mayor formación fuera del país en el 78, a hacerle una propuesta de investigar el comportamiento maternal durante la lactada del segundo día de madres norteamericanas. Filmé e hice microanálisis de 30 madres, y en ese periodo de formación, auspiciado por la Fogarty Fellowship, vamos a ver más tarde algún video de esos que se daban en un setting muy estándar, con un lugar con una cámara donde la madre no se distraía porque no había nadie más que ella y el niño, y porque además el niño era suficientemente atractivo, y nosotros queríamos hacer una observación estándar. De esa observación publicamos un libro que no tuvo trascendencia fuera del país, porque fue un libro más bien de divulgación, pero que contenía una serie de observaciones derivadas de los videos que las iniciamos con un grupo de análisis después de haber vuelto de Estados Unidos, y en los cuales lo más importante era que pudimos diferenciar que en la primera etapa había un vínculo, que era el que habíamos observado, que iba a ser muy difícil después que el niño ya tuviera una mirada atenta, una sonrisa social, y mucho más luego que la madre ya reintegrara a las tareas más diacríticas con otros y que no se concentrara tanto en esa proximidad inicial extrema de 8 a 14 veces por día de dar de mamar y estar con el niño en los momentos de mayor vigilia. Uno de los hechos que en esta interacción destacábamos era qué hacía el bebé y cómo correspondía eso con un comportamiento materno. Pero lo más importante es que en ese momento le dimos una gran jerarquía a los ritmos primarios, aquellos ritmos fisiológicos que llevan a que la madre los atienda y sincronice sus ritmos con los ritmos fisiológicos del bebé, que imite los comportamientos del bebé y que responda al bebé en una situación casi de un diálogo vocal imaginario, dándole lugar al bebé mudo para que desde empezar una conversación por un hipo hasta simplemente entrar en su conversación como si estuviera hablando con un adulto o con un niño más grande en etapa verbal. Esos ritmos hoy en día cobraron en el siglo XXI una extrema importancia. Por eso la presentación necesitaba esta introducción para que supieran de dónde vengo, porque obviamente no soy un hombre de las neurociencias, soy un clínico pediatra trabajando por más de 40 años
en una actividad, casi 50 años en una actividad que tiene que ver con atender alrededor del nacimiento. Momento privilegiado, porque es un momento íntimo que el hecho de estar en el hospital nos lleva a tener un enorme respeto y prudencia, porque no conocemos, a tal punto que nosotros en algún momento dijimos que a la neonatología había que empezar a enseñar la maternología, y eso lo hicimos con Pía Correa, Rosario Valdés y Anabel Ferreira y un grupo de gente en el año 2005, en un curso de todo un año. Lo seguimos, y hoy en día tenemos estas 3 novedades o 4 que las voy a desarrollar. La primera, las consecuencias de los estudios sobre los huérfanos de Rumanía. La segunda, una teoría evolutiva que pone en el contexto de la crianza un nuevo rol, no solo a los padres, sino a su entorno. El cerebro parental, que es lo más importante que este siglo ha desarrollado en su segunda década, y la depresión materna como una condición también invisible de la alteración de la función paternal. Los más de 150.000 niños criados en asilos en Rumanía fueron liberados súbitamente en 1990, cuando cae la dictadura de Ceausescu. ¿Qué pasó con esos niños? Es un fenómeno experimental que nos enseña mucho, a pesar del dramatismo y lo catastrófico que fue para Rumanía esta experiencia. 10 años después de haber sido adoptados estos niños, que muchos fueron a cuidados de familias adoptivas internacionales, se publica en el 2006 el primer reporte de qué pasaba con los niños canadienses que estaban en las mismas escuelas que los niños adoptados de Rumanía en la Columbia Británica, en Canadá. Y se veía que la exploración del coeficiente intelectual, el lenguaje, la conducta, tenían similitudes en coeficiente intelectual y lenguaje, y también tenían, si habían sido adoptados antes de los 4 meses, en los aspectos conductuales, sociales. La mayor privilegio del ser humano en su evolución fue justamente la que lo hizo social y por lo tanto diferente y humano. Sin embargo, los adoptados que habían tenido más de 8 meses en un orfelinato, la conducta social, además del coeficiente intelectual en el lenguaje, se desmoronaba, y la posibilidad de interactuar con otros en el ámbito escolar, 10 años después, no había podido ser reparada, y todo lo contrario, mantenían desde el inicio esa dificultad de socialización. Más recientemente, la revista Lancet, una de las más importantes del mundo, publica en el 2017 el mismo estudio, pero un estudio hecho a familias inglesas que habían adoptado 3 tipos de grupos. En ese momento fueron estudiados. El grupo que lo estudió estaba liderado por Michael Rutter, un famoso psiquiatra pediátrico inglés, y estudiaron 62 niños ingleses en adopción directa, 57 rumanos que estuvieron menos de 6 meses y 98 rumanos que estuvieron más de 6 meses. Y el estudio de curso de vida, de seguimiento, los estudió a los 6 años, a los 11, a los 15 y en el adulto joven a los 22. Estas 4 láminas en una sola muestran que aquellos niños que estuvieron más de 6 meses se distanciaron, al igual que en el primer reporte de la Columbia Británica, en todas las áreas, en el autismo, con mayor frecuencia, en el déficit cognitivo, que al final se iguala, en el desvínculo social desinhibido, que es una característica del niño adoptado, y en un hecho que limita su capacidad de aprendizaje, su capacidad laboral, y que a veces induce también a la segregación, a la marginalidad y al mundo de las drogas, en forma creciente a los 6, 11, 15 y 16 años. Y en el adulto joven, ese grupo de más de 6 meses en orfelinato se diferencia. Estos resultados nos muestran y reiteran una cronosensibilidad, un tiempo que se perdió, un momento que ya pasó, una vez que intentaron con la mayor generosidad y con la mayor relación de cercanía
y de dedicación las familias inglesas en hacer que estos niños tuvieran los mismos privilegios que habían sido aquellos que habían sido adoptados inmediatamente de nacer o en los primeros 6 meses. Más recientemente, en el año 2019, el mismo grupo, pero ahí sí los imagenólogos liderados por Nuria Máquez, muestran algo que hace de este periodo, que parecía que no tenía una biología, que era simplemente una forma de criar, resulta que tiene una biología, porque lo que se encontró es que las estructuras cerebrales no crecían igual. Por lo tanto, el volumen cerebral de los que nunca tuvieron deprivación, aquellos que habían estado desde el inicio en una familia, se diferenciaba del menor volumen de los que habían sido deprivados. O sea que había, y ya se había demostrado, pero esto contundentemente, en una serie muy amplia de niños seguidos en los primeros años de vida, 20 años después, la diferencia en el volumen cerebral marca que esto tuvo su biología y su afectación biológica. Y por supuesto que los meses de deprivación fueron totalmente correlacionados con el volumen cerebral. Cuanto más deprivación, menos tamaño del volumen cerebral. Esta primera parte nos mostró que existe una biología que se puede alterar y que eso en los 4 o 6 primeros meses puede mantenerse indemne o que de alguna manera sus consecuencias no se civilizan groseramente. Pero la falta de parentalidad inicial, más de los 6 meses en los orfelinatos, situación extrema, tiene su biología y tiene su alteración. Esta segunda serie que voy a comentar es breve también, porque se la debemos a una teoría antropológica evolutiva que se llama la crianza cooperativa y está descrita muy bien en un libro de Sarah Blaffer Hrdy, primatóloga, que trabajó mucho tiempo en infanticidio en los lemures en la India y que se dedicó a estudiar cómo era que se criaban las especies de primates superiores, y llegó a la conclusión que en este libro, que fue premiado varias veces por la Academia de Antropología Americana, la Sociedad Antropológica Norteamericana en el 2012, que existía un desarrollo de la intersubjetividad y de la condición hipersocial por la evolución hacia la crianza cooperativa. Los monos son los mamíferos superiores, las especies de primates, son monoparentales. Una orangutana no le da a su hijo por mucho tiempo a nadie y lo lleva consigo todo el tiempo. Los humanos somos diferenciados de nuestros ancestros porque la crianza es cooperativa. Para engendrar, o sea, para parir, es imprescindible un hombre y una mujer. El gameto, la concepción, el engendrar. Pero para criar se necesitan muchos más. Y ella le llama los alloparents, son aquellos que tienen funciones parentales sin haber engendrado. Una de las explicaciones de nuestra condición de tener una gestación de 38 semanas y una vida hasta los 70 años es que nos diferenciamos de algunos de los otros primates superiores en que ellos tienen una gestación más corta, una vida más corta, y la vida subadulta de cría y de subadulta y adulta es una vida corta, y después de engendrar y criar no sobreviven. Lo mismo con los macacos, con los gibones, con los chimpancés. Nosotros damos un individuo que es inmaduro, que tiene un periodo más prolongado de cría, un tiempo de subadulto más prolongado, y la edad y el tiempo de adultez es seguido, sin posibilidad de engendrar, por un periodo posgestante. Este periodo es el necesario para que exista más población que ayude a criar sin engendrar. Y esto es muy característico de los nómades, puesto que si uno mira cómo es que participan hombres y mujeres durante todo el tiempo en el aporte al campamento de calorías, podrán distinguir por estos trabajos
refrendados por Marlowe en el 2010, de algunos de Hawkes en el 1989, que la cantidad de kilocalorías por año de edad que ingresa a un campamento por los varones es siempre menor que por las mujeres, y las mujeres, aún las abuelas, grandes trabajadoras, siguen contribuyendo a la alimentación. Esto que es imprescindible en el humano que tiene un largo periodo de crianza, incluso de niñez, que en la cual no es autónomo en el conseguir sus alimentos y requiere que haya muchos adultos también que sigan aportando el alimento. El otro elemento muy importante es que nosotros, los humanos, y acá lo vemos en los primitivos, en la tribu Hadza también, tenemos una tal cercanía que cualquier madre entrega a su bebé en el momento de nacer a otro. En este caso, la abuela remodela la cabeza deformada por el parto, pero el 25 a 30% del tiempo después de nacer es aportado por mujeres o varones a las madres, no solo por la madre. Aquella idea de que la madre criaba sola de Bowlby y que era el lugar seguro es estar entre muchos que nos críen. También los padres, y esto en los Aka, que son los pigmeos, el padre juega un rol íntimo de cercanía enorme con sus niñas y niños. Pero lo interesante es que esto tiene una enorme plasticidad. La plasticidad está disponible y no siempre se expresa. Un profesor, Mañé Garzón, un hombre que me formó en la pediatría, decía: el papá en el puerperio es como el bombero en el teatro, solo se le ve cuando hay fuego. Es decir, bueno, el padre en algunas sociedades, y en este caso estamos mirando los pigmeos primitivos, el padre tiene algo que, si está criándose en el ámbito de la familia de la madre, su hijo, participa solo el 2,6% del tiempo. Las otras mujeres ayudan a la madre, los varones también y los hermanos. Esto siempre y cuando la mujer no viva con los suegros. Porque si vive con la suegra, la mujer en estas familias, que son nómades pero que se desplazan a lugares con diferentes ámbitos de la familia, ustedes verán que cuando cambia, esta disponibilidad del padre se transforma en un 61%, aumenta 30 veces su capacidad de ayudar. Lo mismo otras mujeres mantienen, pero mucho menos, si es el ámbito de la familia del padre, la ayuda a criar por parte de que esa madre recibe. Así que lo que estamos viendo es que no hay una enorme plasticidad, ¿sí? Y que todo esto contribuye a decir que en la vida de la crianza estamos protegidos por muchos que, si no están disponibles, van a estarlo cuando sean necesarios. Y eso hace a la nueva teoría de la crianza cooperativa una manera más de comprender cómo se distribuye la parentalidad hoy en día en una sociedad que no solo tiene que pensar en la niñez temprana, sino que también tiene que pensar en la parentalidad temprana, y la parentalidad que puede ser, en algunos aspectos, cooperativa. Acá me adentro en esta foto que me hace pensar que todo lo que vemos no es lo que funciona, porque acá estamos viendo los receptores periféricos de la madre, no vemos el cerebro. Pero sabemos que le está cambiando el cerebro, y acuñamos esta frase hace un tiempo, en el 2005, para el curso de maternología: cuando nace un bebé, nace una madre. ¿Y por qué? Porque el momento de nacimiento es un momento tan privilegiado que es el momento que un adulto que cría a un niño tiene más cambios comportamentales en su vida. Le cambia la cabeza. De alguna manera se está expuesto a un hiperseductor agobiante. Ambas condiciones, de ser querible y estimularnos todo el tiempo para que lo cuidemos, las vamos a desarrollar. Acá tenemos al hiperseductor que necesita protección en una situación que no tiene la capacidad de tener en el
en la manera de comportarse, la distancia visual y auditiva que nos permite a los adultos. Él se le puede acercar cualquiera porque está en una relación muy íntima, muy temprana, como habíamos visto en la página del libro que resumía lo que habíamos hecho. El gran avance que ha tenido entender el cerebro humano se dio ya a partir del inicio del siglo. En principio, un trabajo que mostró que las mujeres se podían estimular con el llanto de un bebé más que con el ruido neutro. Pero el primer estudio que realmente muestra el cerebro maternal es un estudio que hace un paradigma de mujeres expuestas al propio hijo o al hijo ajeno y encuentra la activación diferente de áreas del cerebro en la resonancia nuclear magnética funcional que permite que esas áreas activadas en forma no invasiva y que miden la actividad de diferentes áreas muestre que se activan áreas diferentes cuando uno ve a su propio hijo que cuando uno ve a un hijo ajeno. En este primer estudio fue seguido de otros, por ejemplo, este estudio de Leckman, Kimi Leckman, y ya con Feldman, que es la mayor autora y la que voy a presentar la mayoría de sus trabajos en esta divulgación de nuestro pensamiento hacia mirar más al cerebro parental en el desarrollo infantil. Ese segundo estudio lo que muestra es que existe una activación que va aumentando de las 2 o 3 semanas a los 3 a 4 meses. Cualquiera sabe que una madre primigesta el primer día, una vez lo vio Marjorie Schiffer, no se define como capaz de cuidar al niño en prácticamente nada. Esa madre primigesta está asustada, todavía no tiene reconfort sobre ese niño y todo la preocupa. Sin embargo, en un mes solamente, ella puede definir claramente frente a sus amigas que ella es la que más puede criar a ese niño y que la que más entiende a ese niño. Ese fenómeno que en un mes le permite a una madre, se puede ir desde la incertidumbre a la certeza, es un total desarrollo a nivel cerebral donde se puede visualizar por las imágenes de la resonancia nuclear magnética funcional. Tal vez una de las cosas más importantes es que no todos son iguales. Y en este precioso estudio, también hecho por Feldman en 2011 con Atzil, muestra algo que nos parece de enorme importancia. Y es que la respuesta cerebral a las señales del bebé son diferentes en madres que tienen sincronías o madres intrusivas. No todas las madres son sincrónicas todo el tiempo, ni intrusivas todo el tiempo, y de intrusiva se puede pasar a sincrónica. Más, cuando nosotros hicimos el estudio, encontramos, sin resonancia nuclear, por supuesto, para poder hacer, que el inicio era extremadamente activo, yo diría hasta casi intrusivo, de una lactada, donde había una enorme tensión por parte del bebé que demandaba ponerse a succionar y de la madre que trataba de ponerlo en las mejores condiciones, a una evolución durante cada lactada, 8 a 10, 12 veces por día, en la cual los dos pasaban en forma simultánea de tensión a distensión. Sabremos luego que la dopamina y la oxitocina actúan en ese momento, nos calman y nos dan placer. A tal punto que el mismo Pierre Virdin, que fue quien nos iluminó con aquella frase tan importante de la pérdida de interés materno por no cuidarlo, decía una frase de las preocupaciones que el recién nacido, que el niño causa, él es el supremo consolador. Des ennuis qu'il cause, l'enfant est le suprême consolateur, mostrando de alguna manera que había una recompensa. Entonces nosotros mirando la amígdala derecha, la preocupación, o el núcleo accumbens dopaminérgico de recompensa, vemos que las madres sincrónicas tienen más recompensa y las madres intrusivas están más alerta.
todo el tiempo están con más atención y eso se refleja en la amígdala y en el núcleo, y esta exploración funcional nos permite aprender muchísimo, como ustedes verán, de eso que parecía invisible, que era por qué una madre y cómo un padre y cómo muchos pasan a tener ese rol tan dependiente del recién nacido. Una de las cosas que hemos mencionado es justamente esto de la sincronía. Así que yo voy a dejar de compartir pantalla un instante y voy a ir a compartir pantalla ahora de un video. Y lo voy a compartir, lo voy a parar el video y voy a compartirlo con ustedes acá. Bien. Este video dura 1 minuto y medio y pone el sonido de una madre que está con su bebé. El sonido lo recojo con un pequeño micrófono de solapa, y para dar un detalle anecdótico, quienes conocen a Daniel Stern, un famoso psicoanalista que falleció en Suiza hace un tiempo, pero que fue uno de los maestros de la intersubjetividad, me recomendó por teléfono que comprara uno en Radio Shack. Yo quería saber qué era lo que el niño hacía para que la madre estuviera tan atenta. No podía poner una cámara del lado del niño, pero podía grabar lo que el niño hacía. Y esto es lo que grabé en la señora Wilson. Estas son las sincronías del segundo día de vida. Cuando el bebé se tiene, la madre muere. You getting all tired out, huh? Are you getting tired out? Te estás quedando cansado. Este video lo pasé en cámara lenta. Miren qué pasa si lo paso en cámara rápida. Vamos a volver entonces a la presentación de PowerPoint. Esto que hacen las madres es activar las amígdalas, el núcleo accumbens. Le preocupó en el 2014 a Ruth Feldman si también lo podían hacer los varones. Y afortunadamente un grupo de padres que eran parejas gay, que tenían una criatura desde el primer día en función parental, habían sido miembros, lo que se llama parentalidad subrogada, no habían engendrado, por lo tanto, no habían tenido la biología parental, eso que se dice que un padre adoptivo no es parental. A lo sumo podían tener la genética de haber donado el esperma, pero no habían engendrado. Sin embargo, lo que mostró esto es que eran padres biológicos, porque cuando se les miraba la amígdala, que es la que se activa en procesos de mirar su propio hijo o el hijo ajeno, la intensidad de la amígdala para una mujer que había engendrado era la misma que era para un varón que cría,
y menor para el padre que no criaba. Por lo tanto, nosotros le llamamos a este padre también porque tiene función parental. Y dijimos desde ese momento, estimulados por esta investigación, que la parentalidad no tiene género. Cuando nace un bebé, nace un padre también. Vamos entonces a mirar una de esas funciones que recién decíamos cuando de las preocupaciones del niño, él mismo es el mayor consuelo. Eso se debe a que ya en animales se sabía que todo esto involucraba el eje dopaminérgico, que largaba recompensa por el sacrificio que uno se había puesto en criar al hijo. Y esa recompensa no se había medido porque la dopamina no se podía visualizar hasta que con el racropide y con un PET-CT, el marcador marcaba los receptores de dopamina. Por lo tanto, los que estaban vacíos indicaban menos dopamina circulante y los que estaban llenos, más dopamina. Y con eso se pudo ver que aquellas madres que tenían mayor sincronía en las vocalizaciones tenían notoriamente más dopamina circulante que las que tenían menor sincronía. Y eso se veía en la respuesta tanto en el pálidon derecho como el núcleus accumbens, que expresaba cuanto mayor sincronía, mayor liberación de dopamina. El apego está asociado a la función dopaminérgica y al reclutamiento de la red afiliativa córtico-estriatal amígdala. Las madres con mayor sincronía tienen una mayor respuesta relativa de dopamina cuando ven imágenes de sus hijos. Entonces, esta criatura tan cautivadora, podemos decir que la investigación, ya de 46 análisis hechos de este tipo de investigación con resonancia, su revisión permitió a la doctora Feldman, que está en Ercilia, al norte de Tel Aviv, en un enorme instituto, describir lo que sería la red de cuidados parentales, buscando lo que se llama, en términos de resonancia magnética funcional, aquellas áreas que tienen coherencia de conectividad, y entonces puede describir la red subcortical, que es la más primitiva, la mamaria, de los mamíferos, que tiene la condición de la oxitocina y la dopamina también liberadas, pero más aquellas que tienen más vínculos de procesos interactivos corticales de ascenso y descenso, como la empatía, que es la capacidad de un padre de sentir el dolor de su niño y sus emociones, la condición en espejo, que es poder representarse lo que está haciendo el niño, la comprensión, es decir, tener el sentido de entender eso no verbal que el niño está haciendo, e incluso la regulación de las emociones, que es la posibilidad de planificar, orientar tareas paso a paso. Cuando miramos esta red funcionando, la red parental, podemos también cuantificarla en su coherencia. Y uno de los estudios más importantes que quiero compartir es en el 2016, en el cual se miró esta respuesta de 45 padres, varones y mujeres, que tenían la misma, varones que criaban, mujeres que criaban, se vieron mientras miraban fotos de sus hijos, se observaron interacciones, se midieron los niveles de oxitocina y se evaluó el desempeño preescolar en algunas tareas que implican la socialización de esos niños. O sea que se fue a mirar cómo de esos niños actuaban en aspectos de afectos positivos, afectos negativos de socialización, al jugar con pompas de jabón, con un adulto no parental, al haber una máscara de miedo, un juego para ver cómo el niño reaccionaba, o simplemente al tener que socializar un juguete. Y se vio por separado si la activación de las redes parentales, las sincronías y la oxitocina de los padres a los 6 meses de haber criado ese niño, o sea, años previos, tenían alguna consecuencia en los resultados de los niños. Y lo que se vio fue justamente que los que tenían una alta actividad se diferenciaban con mayor emocionalidad positiva y mayor regulación interpersonal de los que tenían baja.
Pero acá estamos mirando los niños en comparación con el cerebro adulto de los padres que lo criaron a los 6 meses de edad. Esto es decir exactamente que la respuesta parental inicial modela las capacidades reguladoras a los 4 años. Y estamos hablando de los 6 meses, los mismos 6 meses de los estudios iniciales de Rumanía, lo mismo del inicio parental cooperativo en las primeras semanas de vida de la participación comunitaria. Eso pasó para lo subcortical, pasó para las áreas de empatía y las neuronas en espejo, y pasó también para la comprensión, donde la baja actividad cerebral preveía una menor autorregulación. Todos elementos imprescindibles para la vida social, aquellos que estaban alterados en la British Columbia, en los niños que habían quedado más de 4 meses, más de 8 meses, y en la Rumanía, en los que habían quedado más de 6 meses en orfelinatos. Este periodo sensible se correlaciona con lo que pasa a los 22 años en los seguimientos del grupo de Feldman, y esta correlación del periodo sensible es directa, aunque las etapas son de cohesión sustantiva entre ellas, y una predice la siguiente, pero las primeras predicen la final. El periodo más importante de determinación de lo que pasa a los 22 años, en los estudios de los niños de Rumanía y en estos estudios funcionales del cerebro, son claros. El periodo temprano de desarrollo infantil y parental es un periodo sensible. Hasta podríamos decir es un periodo crítico. Brooke Shields tuvo una depresión importante y escribió un libro donde dice que solo se puede conocer esta patología o esta condición después de haberlo sufrido. Y lo puse esto porque hay un debate muy importante en la importancia que esto tiene y no está en la agenda de la atención antenatal, la depresión, ni la atención en el parto, ni la atención posparto, como una mirada de salud pública, una mirada ciudadana. Por eso quiero mostrar algunas conclusiones de qué es lo que pasa cuando la depresión materna se mantiene a los 9 meses posparto en la empatía, involucramiento social y niveles de oxitocina a los 6 años. Y ustedes ven que las deprimidas, 46, tienen menor empatía a sus niños a los 6 años que las madres no deprimidas. Tienen menor involucramiento social, y si miramos la oxitocina de las madres, de los padres, que también segregan oxitocina, al igual que las madres, en todo el proceso parental, aunque nunca se habló de la oxitocina, la hormona del amor o de la confianza, y en los niños también en saliva. O sea que esto que acabamos de ver, sincronías, oxitocina, y la anulación o bloqueo que de eso durante la depresión maternal es de enorme importancia para mirar adelante lo que tenemos que aprender sobre la condición del desarrollo infantil y de la parentalidad. Y esto se perpetúa a los 9 meses en desórdenes de angustia, de oposición desafiante, atencionales y de retraso de desarrollo, pero fundamentalmente en el área 50% de angustia y oposición desafiante en los niños con madres deprimidas. Esta investigación a los 6 años se continuó de otra en la cual el 50% de estos niños todavía mantenían un diagnóstico psiquiátrico, incluso cuando las madres remitieron, lo que destaca el efecto a largo plazo de la exposición temprana. La oxitocina y las sincronías aún mediaban los efectos de depresión materna en la externalización e internalización del niño. O sea, la oxitocina y las sincronías tan tempranas estaban aún expresadas a los 10 años en los niños. Concebir está en los libros de salud reproductiva. Engendrar está en los libros de salud reproductiva. La fisiología del nacer y la biología del nacer la aprendimos todos, nuestro maestro Caldeiro Barcia. Recientemente están apareciendo los capítulos de comportamiento reproductivo que incluyen la crianza, pero no está en la agenda. Los mayores cambios adaptativos en los comportamientos reproductivos y sus consecuencias en la vida adulta, sin embargo, están condicionados en las condiciones para la crianza.
Hoy se conoce mejor su biología, la naturaleza de la crianza, the nature of nurture. Podemos decir hoy en día con total propiedad que no hay familias biológicas porque engendraron y no hay familias adoptivas no biológicas. Son biológicas, las adoptivas se criaron porque está la biología de criar. Y son biológicas las familias que engendraron, pero si no criaron, no participaron de la biología de la crianza. Por lo tanto, han perdido la condición biológica, que es la que se protege en el derecho al niño a mantener recuerdo de aquellas que son relaciones de valor afectivo. Las relaciones de valor afectivo son por el que cría y son esto que acabamos de demostrar, que cuando fracasa se pierde y cuando se tiene se desarrolla normalmente. Las alteraciones de la crianza en los primeros 6 meses son devastadoras. La crianza implica mucho más disponibilidad parental para proveer alimento, protección y responder a las cambiantes demandas del nuevo miembro de la familia. Se ha avanzado en atender con servicios de salud, pero aún persisten grandes brechas para que todos los recién nacidos sean criados por sus padres en forma natural en el momento más oportuno que ellos decidan. Tuve la suerte que en el 2000, y ahí está mi amigo Fernando Barros, que me ayudó a escribir esto para un editorial de cambio de milenio para la revista Lancet, querer saber para dónde iba la pediatría, y escribimos esto con enorme satisfacción que ya se está logrando. La investigación de enfermedades pediátricas y la crianza de niños se enfocará más en los resultados alejados en el desarrollo psicosocial y físico, la salud mental y sus consecuencias transgeneracionales. Mucho se aprenderá de los efectos de la forma de criar y del ambiente, el efecto de la dinámica familiar y otros cambios sociales sobre el futuro adulto no son aún bien entendidos. Las alteraciones en la conducta y en la educación de los niños están ampliando el espectro de la práctica pediátrica y las intervenciones tempranas, psicosociales y psicoterapéuticas serán un campo interdisciplinario que nos va a modificar. Por eso termino diciendo, ¿qué es niñez parentalidad temprana? En lugar de hablar solo de primera infancia. En inglés se dice early childhood. Nosotros decimos niñez parentalidad temprana. ¿Qué es? Temprano es muy temprano. Temprano es casi invisible. Temprano pasa rápido. Temprano es para siempre. Early is very early. Early is almost invisible. Early goes fast. Early is forever. Y les dejo este pensamiento. Este es un precioso poema de 1806 de William Wordsworth, inglés, que de alguna manera sintetizó en esto que el niño es el padre del hombre porque como somos niños seremos adultos. Dejo en ustedes esto, que en los cuales seguramente puede haber algún comentario y terminamos en hora. Termino de visualizar para que ustedes, si queda tiempo, puedan hacer algún comentario. Muchas gracias. Bueno, doctor Roselo, enormemente agradecida por esta presentación maravillosa. Yo tengo un montón de preguntas, pero quisiera que los participantes hagan las preguntas que tengan, los comentarios. Creo que ameritaría hacer no una, sino varias presentaciones sobre el tema y tal vez haya que hacer un ciclo sobre esto en particular y voy a pedir ayuda para eso a principios del año que viene. A los que están escuchando, les agradecería que si quieren hacer alguna pregunta, yo voy a estar mirando el chat. Bueno, acá hay montones de expresiones de que la gente está muy, muy emocionada y felicitando por la presentación, muy interesante, muchas gracias, excelente conferencia, apoyo el ciclo de conferencias sobre este tema, bien, excelente como siempre profesor, hermoso, muchas gracias, genial, pero bueno, ¿alguna pregunta? Sí, la conferencia queda grabada, todas van a estar grabadas y las estamos colgando en el canal YouTube que hicimos de nuestro grupo de investigación, así que luego estén atentos por Twitter, por Facebook,
o consulten en el instituto, en la página web del instituto también pueden ir a nuestro laboratorio y van a tener el link. También el propio Instituto Clemente Estable va a estar cargando en el canal YouTube. Acá dice Natalia Trenchi, ¿podemos conocer los mecanismos neurales de la parentalidad? ¿Puede permitirnos generar estrategias más eficientes? Necesitamos eso. Muchas gracias por la exposición. ¿Puedo hacer preguntas? Dice Sebastián Miranda. Sí, Sebastián, tú puedes tú mismo desbloquear el micrófono y si no me dices, creo que están habilitados para que todos puedan desbloquear los micrófonos. Yo solamente pediría que alguno por vez. Ahí va. Buenos días, doctor. Excelente charla, la disfruté un montón. Soy Sebastián Miranda, investigador de CONICET en Argentina, y también trabajo sobre condiciones de crianza. Lo disfruté mucho la charla en modelos animales. Estoy trabajando con la misma hipótesis que planteó usted sobre la crianza cooperativa. Incluso nosotros trabajando con roedores estamos viendo en muchas similitudes con lo que es la crianza tanto en primates como en humanos. La idea apunta que mientras más grande sea el núcleo familiar de crianza, mejor las condiciones de desarrollo para el sujeto tanto en la infancia como hasta la adolescencia, incluso nosotros estamos siguiendo. Y la pregunta que le quería hacer sobre el último tema que presentó, que es la depresión postparto, si usted cree que en el modelo de esta hipótesis de crianza cooperativa podría haber una compensación paterna o aloparental en las situaciones en las que en la madre presente una depresión postparto. Muchas gracias. Sí, contesto esta primera, ¿puede ser? Sebastián Miranda, muchísimas gracias. Podríamos charlar mucho del tema de crianza cooperativa porque en 1973 nosotros pasamos a vivir en un edificio con 13 familias donde teníamos la comida en común. Durante 40 años se cocinó en un solo lugar para todo el mundo, contratada, y tuvimos una guardería dentro del edificio, cuando no había deliveries y cuando no había autos. O sea que yo vivo en una cooperativa. Pero que no es un kibutz, es una cooperativa con la esencialidad de mantener el techo individual a cada familia, pero, y los padres cuidan a sus hijos, pero es una experiencia. Pero le voy a contar desde lo que he leído de la investigación. Sí, existe en la depresión materna un aumento de la disponibilidad parental. Hay clarísimos estudios que aumenta el cerebro parental y modifica de alguna manera las condiciones ambientales, solamente en parejas, digamos, heterosexuales, donde la mujer se deprime con enorme frecuencia, producto muy probablemente de algunas condiciones vinculadas a la propia condición del embarazo y del puerperio, pero que el hombre compensa. Sí, se le puedo pasar esa información. No la incluí porque era demasiada información para incluir, como dijeron, en una sola charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Acá tenemos algunos comentarios y preguntas. A ver, consulta sobre estos hallazgos. ¿Hoy se están tomando en cuenta para el desarrollo de políticas públicas de salud en Uruguay? Consulta Gustavo Silva. Si estos datos que usted ha mostrado, Roselo, se están usando para políticas públicas. Sí, en realidad esto es una construcción prolongada del Hospital Universitario y con la Facultad de Ciencias, con Anabel Ferreira, hemos estado tratando de poner esto en agenda. Más que un investigador en esta área, yo podría decir que tengo algunos antecedentes, pero soy un divulgador. Eso es mi condición, es un divulgador, un militante. Y en eso hemos visto varias cosas que tienen mucho que ver. Hemos trabajado en que no existan niños desamparados sin hogar, que aún en las condiciones de hospital a veces se oculta una situación de desamparo. Pero lo más importante que podemos decir es que las políticas van creciendo hacia jerarquizar la parentalidad joven en la medida de que están haciendo que se tenga un hijo cuando se le puede criar, todo lo que tiene que ver con planificación, pero fundamentalmente en el incremento de las licencias parentales y sobre todo las licencias del varón y de la mujer. Y más aún, esto ha generado una excelente oportunidad de pregunta, de investigación que estamos tratando de construir
incluir. Se entrecortó el audio. En este Rosel. momento, y es que el confinamiento parental ha aumentado la presencia parental. Ahora sí. Ahora ¿Se escucha bien? mejor. Ahora se escucha mejor, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que puede haber muchos en la red. Yo lo que digo es que en el periodo prepandémico y pospandémico hubo una diferencia notoria que tiene una línea divisoria clara entre menor disponibilidad parental y mayor, porque los padres tuvieron que quedar en domicilio. Obviamente no hubo tal vez otros recursos del resto de la familia, pero la presencia del varón muy probablemente se intensificó en aquellos que tuvieron recién nacidos en periodo de pandemia. O sea que es también un modelo experimental interesante para volver a pensar que tiene que haber más presencia de varón en las políticas públicas uruguayas de licencia y en un lugar que yo digo siempre es el mayor anticonceptivo que tiene el país, que es la universidad. Muchas veces se da porque los varones retornan al trabajo y al estudio y las mujeres a veces tampoco conciben para poder desempeñar su carrera, y la universidad debería ser más inclusiva con respecto a la parentalidad joven de mujeres y de varones. Eso es una agenda interior. Bien, a ver, todavía hay cosas en el chat, pero está José Kremenutsky, no sé si pronuncié bien, que está pidiendo para hacer una... Sí. Por favor, sí, haga doctor, la pregunta. muy interesante su charla, doctor. Y bueno, en el desarrollo, durante los primeros tiempos, la necesidad de apego, de que la mamá interprete las señales del bebé adecuadamente y pueda dar una respuesta acorde, cómo influye el trauma de nacimiento y las primeras semanas, sobre todo cuando hay dificultades neonatales, para el establecimiento de ese vínculo, para que la mamá pueda entender esas señales ante el bebé demasiado, que llaman demasiado, que lloran demasiado, o al contrario, bebés muy poco, muy deprimidos, que cuesta alimentar. Sí, sí, muy, en ese sentido es claro, y lo destacan todas las investigaciones, que tanto la separación definitiva como es en la adopción, en los orfelinatos, quiero decir, me equivoqué, en los orfelinatos, como es en los pretérminos que quedan internados, o como es en las madres que se bloquean por una intensa depresión, compromete la función parental en ese momento, y las intervenciones son, primero, que no existan los orfelinatos, segundo, la mayor proximidad de acceso de los padres a las salas de cuidado intensivo, que es lo que promovía Marshall Klaus desde hace ya 40 años, y sobre todo esa condición de hacer que la madre vaya de alguna manera subrogando, sustituyendo a quien cuida a ese niño en las condiciones de enfermería, porque ella no tenía las capacidades para hacerlo, porque el niño tenía dependencia ventilatoria, pero ella siempre hay algo que puede hacer. Nosotros hemos dicho que esa transferencia de responsabilidades, la posibilidad de tocar al niño, estar al lado del niño todo el tiempo que quiera, no es algo mandatorio, es una accesibilidad y disponibilidad para que la madre se acerque. Y todas esas madres en las terapias intensivas, en un 75%, luego de los 15 días, tienen una necesidad clara de apoyo psicoterapéutico. O sea que existe muchísimo más adversidad visible en la sintomatología materna de la depresión o de la angustia adentro de las salas, que tiene que ser integrada como parte del cuidado de ambos. La madre tiene que ser tratada en un tratamiento diárico. Esa participación, ese señalamiento que usted dice de las características del bebé es central. E incluso la doctora Feldman está trabajando sobre la posibilidad de videos en los cuales se señale aquellos momentos en los que la madre tiene enganche con ese bebé como momentos posibles para ser reiterados. Ese aprendizaje muy temprano, no tardío, ese aprendizaje tiene que pasar a ser parte de las intervenciones psicoterapéuticas y el equipo de salud tiene que darle lugar. Muy bien.
Si todavía tiene un tiempito, doctor, hay algunas preguntas y comentarios más. A ver, bueno, excelente, resumen puesta al día de años de trabajo y empatía con los bebés y sus criadores, de María Correa. Gustavo Silva dice, consultas sobre estos hallazgos, hoy se están tomando, yo ya estaba preguntado. Bueno, Hospital Público Materno Infantil, muy interesante, gracias Doc. Mario del Barco, de Salta, Argentina. Gustavo Silva, muchas gracias, excelente ponencia. Fernando Barros, congratulaciones, muy linda la conferencia. Teresa, gracias Pato. De tus ideas ya las disfrutamos, de tu prédica diaria, pero siempre es un placer escucharte. Claro, como siempre, felicitaciones. Le pido disculpas a los que encuentran esto repetido. No, está bien, yo creo que los militantes va en sintonía con todo. El que es adoptado, acá hay una pregunta, el que es adoptado después de los 6 meses, es una de las que yo tenía, así que me encanta. Lo que recibe después el bebé, si hay un vínculo madre-bebé, ¿podrá compensar lo que no recibió antes? O sea, y complementando esta pregunta que la hizo Iris, yo diría, a ver, porque es como un poco descorazonador eso de que los primeros 6 meses son tan determinantes para toda una vida, que entonces, digamos, mientras todavía no se logre mejorar, ¿no? A los padres que tendremos que empezar a formarnos como padres y a desarrollar nuestras aptitudes para recibir a nuestro hijo antes incluso de concebirlo, ¿no? Entonces, pero mientras eso no se logra, digo, ¿qué es lo que se puede hacer después cuando pasaron 3, 6 meses? Entiendo. Cuando uno habla de estos temas, este es uno de los temas más duros y difíciles de abordar. La respuesta a eso no hay una respuesta. Lo que uno señala es intentar reducir al mínimo el tiempo sin hogar. Y por eso estamos luchando. Yo incluso esta tarde tengo una reunión del Instituto Nacional de Derechos Humanos por ese motivo. O sea que realmente es un tema de agenda social. En cada caso individual, como cuando un niño tiene una afectación posterior de sus capacidades, que los existen, o cuando un adulto tiene, todo eso implica lo que el humano está en condiciones de hacer siempre. Siempre dar, siempre dar, siempre dar. Y en eso, todos los padres, de todos los niños adoptivos, y trabajó sobre eso mucho Eva Giberti en Argentina, han sido personas que han intentado dar el máximo, y eso sí, la garantía es que todo lo que se le da mejora lo inicial. O sea que no hay ninguna restricción para pensar qué puede pasar con un niño que yo adopté y tenía 6 meses y un día. La ciencia no está para eso. La ciencia está para señalar lo que hay que evitar. Cada vida es un fenómeno totalmente individual en el cual los dos tienen momentos, el adoptado y la familia que adopta, tienen momentos de plena noción del sacrificio y de la recompensa que eso significa. Y como todos, aún criando desde el primer día, tenemos también nuestras dificultades en comprender el sacrificio y las recompensas en algún momento. Pero eso es más filosófico que científico. Eso es simplemente una reflexión general, porque duele mucho. En medicina todo el mundo quiere un pronóstico. No hay pronóstico, hay entrega, hay comprensión, no hay pronóstico. Entonces, lo que nosotros mostramos fue tendencias. Ustedes vieron que la cantidad de niños adoptados que tuvieron una buena evolución, aun cuando estuvieron 8 meses, es muy alta, ¿sí? Todo es tendencias. No hay una determinación probabilística de 0 riesgo. El riesgo lo tenemos todos. Lo único que no tenemos por ser humanos es alguna incapacidad para entregarnos. Todos tenemos capacidad para entregarnos. Eso es parte de nuestro cerebro humano. Somos individuos que estamos dispuestos a cooperar. Y ahí los sostenes están no solo en nosotros mismos, sino en el núcleo que generamos. Yo viví en una cooperativa, tengo una gran familia, tengo más sostén. Me toca estar solo, la sociedad tiene que darnos aquellos ámbitos donde se hace el de trabajo o el educativo, donde podamos estar más acompañados. Perfecto.
Teníamos dos personas que querían hacer preguntas. Tamara Lieberman, que ahora no la veo con la mano alzada, pero obviamente que me imagino que sí. Y María Rosa, no sé, Hola. una de las dos que se desbloqueen los micrófonos para... Buenos días, soy la doctora María Rosa Mañé. Quería felicitar al profesor Díaz Roselo por la excelente charla. Muchísimas gracias. Soy la responsable también de haber metido a toda esa gente de Argentina, que estamos en un grupo de cardiología con argentinos. Entonces, la doctora Cristina Ocio, que estaba muy agradecida con la invitación. Lo que queríamos comentar es un poco las diferentes familias que nosotros ahora asistimos. Tenemos la experiencia de trabajar con familias monoparentales, con espermas donados, o sea, niños que tienen la carga genética de la madre, pero no del padre, no en una vez, sino con 2 hijos ya. Tengo el gusto de ser la pediatra de esos bebés. Después también tengo familias de 2 papás, 2 mamás. Tengo familias de mamás de 52 años. Entonces a lo que voy es que el concepto de familia que teníamos hace algún tiempo atrás, como que cambió, que nosotros ahora somos pediatras de familias que son muy diversas y distintas. Todo esto además en un contexto ahora con el COVID-19, que es que esos padres, a veces o esas madres están solas y no puede entrar el familiar a verlo, o entra un familiar, sale el otro, ¿sí? Me ha pasado de pasar visita en alojamiento y encontrarme con la madre con el teléfono mostrándole a sus hijas su bebé, lo conocen al hermanito por el FaceTime, y todo ese tipo de cosas y el aislamiento que nos dio a todo esto. Entonces nosotros como pediatras, bueno, a ir aceptando y tratando el desafío de todo esto y ver si el día de mañana esos niños que los vamos a seguir, como hemos tenido la experiencia de seguirlos y en el caso de otras personas, después ven a los nietos de estas personas, de cómo van a ser esas personas insertadas en la sociedad y cómo van a poder seguir adelante, ¿no es cierto? Que seguramente lo van a hacer bien en hogares bien avenidos, pero que es algo bastante difícil. Ya es difícil en una familia más convencional, y bueno, quería saber, Pato, la experiencia tuya con todo esto, ¿no es cierto?, del COVID-19, de atender un parto y tener a la abuela por FaceTime mirando al bebé, las abuelas llorando en sus domicilios, o sea, son cosas difíciles, ¿no?, importantes para comentar. Bien. El COVID va a pasar, afortunadamente. El tiempo hospitalario debe reducirse al mínimo, justamente por eso. El FaceTime cambió mucho. Antes había que ir en carreta 3 días para conocer a un nieto si no vivía en el mismo pueblo. Y todo eso cambia. Lo que sí importa es definir familia. Definir familia para un niño es la disponibilidad parental que tuvo en su inicio. Esa es la familia, la disponibilidad parental que tuvo en su inicio. Y no hay monoparentales porque ningún niño tiene solo un adulto que se enamora de él, de un adulto que lo cuida. Todos los adultos que cuidan, esto siempre comparo la cabaña con el rebaño. Los seres sociales humanos somos más de cabaña, muchos cuidando a uno. Y otros animales son más de rebaño, o los orfelinatos fundamentalmente, uno cuidando a muchos. El hecho de que haya muchos preocupados por uno es una condición social necesaria para la familia. Y eso para mí es lo que hay que incentivar. Incentivar en épocas de COVID, por lo menos 2, los que engendraron van a estar todo el tiempo en la casa. Lo que sí vemos es que pre-COVID, uno de ellos se tenía que ir al 3er día y venía cansado de noche y nunca lo tenía UPA. Y eso era el varón. Entonces, en eso es en lo que puedo reflexionar. Con respecto a los padres que tienen una genética diferente, su hijo que el de sus padres, por ahora, en la función parental, los niños que han sido criados por padres adoptivos sin genética han tenido desarrollos absolutamente normales y una relación filial, filioparental, absolutamente normal. Yo en ese sentido abogo por no pronosticar y siempre decirle a los padres: este niño lo necesita y ustedes están disponibles, está todo bien. Este niño necesita y ustedes están
El tema es disponibilidad parental. Y la brega que puse al final es que la temprana niñez y parentalidad es muy temprana. Empieza en el momento de nacer, por lo menos para el niño social, se va rápido y es para toda la vida. Y eso no se ve cuando uno habla que la primera infancia es de 0 a 5 años. No. Definitivamente, tenemos que enfatizar en la construcción de la familia. Y eso es una prédica militante. Doctor Roselo, si tiene todavía unos minutitos más, está Tamara esperando para hacer su pregunta y tengo más comentarios en el chat. Sí, hola, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, Tamara. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer y un tema sumamente interesante y ante todo tratado con mucho humanismo, que es lo que el componente que a veces hay que agregarle a la ciencia, ¿no? No solo mirar números y eso. Particularmente, yo había bajado la mano después porque creo que la respuesta estuvo respondiendo a otra pregunta. Tengo un sobrinito que llegó a nuestras vidas al año y 2 meses, y siempre me impactó que cuando él estaba en el hogar no había generado ningún tipo de arraigo con absolutamente nadie. Fue muy fuerte ver cómo él se fue con sus padres nuevos, haciendo adiós con la manito. Nunca se lo vio extrañar, y sin embargo cuando llegó a su nuevo hogar se apegó a sus padres teniendo 1 año y 2 meses de una forma pero increíble. Son una familia sumamente sólida y se adoran, y él, bueno, además tiene un rendimiento excelente en la escuela, es un niño disperso, bueno, sí. Pero siempre me quedó la pregunta de qué pasó con esa necesidad de generar vínculo, además que es tan importante a esa edad, ¿no? Desde que nace hasta... él tuvo una mamá que fue y vino durante los primeros 6 meses, no sabemos más nada, pero la gran pregunta es, por un lado, ¿qué pasó? ¿Cómo puede un niño no haber generado vínculo con un adulto, haber generado un arraigo afectivo, y cómo después eso puede transformarse en algo tan fuerte de golpe? Y bueno, y hoy lo vemos crecer muy bien. Obviamente el tiempo dirá, ¿no? Pero bueno, nada, la pregunta era un poco por ahí, que creo que estuvo un poco respondida. No, sí, en parte, pero yo quisiera destacar que la continuidad de diferente gente que le dé dedicación 24 horas al niño, la misma persona, o sea, que haga un lazo parental. O sea, lo que pasaba antes, que si la madre o el padre morían, seguían en el mismo ámbito, no tiene por qué cambiar, porque el niño siempre tiene a alguien y su estructura tiene ese vínculo y su estructura se desarrolló en un vínculo. El problema es cuando él hace esto de tomar la mamadera y todos los que vienen a dársela son diferentes, y no puede hacer ni siquiera en el mismo día una relación de 24 horas con la misma persona, o la misma persona que le dé la teta, porque va a tener necesidad de diversidad, porque es un individuo que va a aprender lo social en la diversidad. Pero la seguridad, los esquemas de Ainsworth, tienen que tener personas que se la den. Ahora, si al año tuvo todo eso y cambia la estructura mental, por eso que la estructura mental, ahora me reconecto, sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Lo que digo es que tenemos que pensar mucho más en los 6 primeros meses. Cuando alguien dice que el niño va a una guardería porque la familia lo quiere que se sociabilice, en realidad el niño ya está sociabilizado desde el primer día, porque fue criado en una estructura social y le cambió el cerebro, que crece rápidamente hasta los 6 meses, e incorpora además el cerebro ajeno, que lo capturó para sí mismo y que puede condicionar lo que le va a pasar a los 4 años. Si no entendemos eso, ese proceso inicial, estamos perdiendo la naturaleza humana. Estamos poniendo al niño en una sociedad que brinda servicios sustitutivos diferidos.
Importante. Bueno, doctor, no sé si es un abuso ya a esta altura, estamos a los 15 minutos de la hora, pero hay más preguntas y comentarios en el chat. Usted dígame nomás. No, Sí. yo hasta las 11 aguanto porque tengo Bueno, después una... entonces 15 minutos más, de repente, a más tardar, nos tomamos el abuso a esta altura. Acá dice, bueno, Anabel Ferreira, obviamente, maravillosa charla como siempre, me gustaría profundizar en el trabajo que ha impulsado sobre la importancia de la adopción temprana. Creo que se ahondó ya en ese sentido, ¿no? Bueno, sí. Pero si Puedo decir un quiere, poco más. Puedo decir un poco bueno, más. sí. Estamos pidiendo, por favor, a los jueces que no consideren medida cautelar que el niño permanezca en el hospital. Desde la depresión anaclítica de Spitz, ponemos un niño sano en el hospital y se deprime. ¿Por qué? Porque sus ritmos diarios de luz y de sombra no existen, porque los demás niños lloran, porque tienen condiciones en el hospital que no son condiciones de crianza, son condiciones de hospitalización para niños enfermos. Nadie tendría un hijo suyo sano quedándose en el hospital. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya, regule que no haya medidas cautelares que un niño que no necesita cuidados médicos hospitalarios, es decir, un antibiótico que tiene que pasar por una vena o una alimentación que tiene que pasar por una vena, cuando ya puede irse cualquier niño sano con familia a su casa, el niño sano sin familia se vaya a un hogar que signifique muchos cuidándolo a él. Eso es nuestra decisión, que el Estado comprenda. Y nuestro mensaje es insistir que hoy en día se le llama en los hospitales niños con internación social a un 20%, 30% de los niños en espera de una resolución judicial. Y la resolución judicial tendría que tener prohibido la opción de medida cautelar de permanecer en el hospital. Tendría que en el momento que está en condiciones como cualquier otro niño de irse para su casa, quien tenga la responsabilidad le consiga un hogar. No se admiten demoras. Esto ha sido una invisibilidad. Yo puedo decir que, de alguna manera, la tradición del ENAU es tener una subsede en el hospital que queda invisible, hasta mandan cuidadoras. Eso, si es una posición política, lo puedo expresar, está basado en que ningún niño en el hospital está como si estuviera en un hogar. Y si no tiene un hogar, hay que procurárselo. Hay cantidad de gente que lo podría hacer. Ojalá todo eso se escuche y ponga en práctica en relación a lo que es el programa de salud cerebral que se estará iniciando próximamente. Próximo comentario, dice Fernanda Brasina. Bueno, gracias Pato por tu claridad y generosidad de compartir esta construcción de tantos años. Gracias Marita por invitarlo a Pato a compartir con los queridos colegas del ICE y de tantos lados una visión que realmente es necesaria difundir para empezar a entender una biología que aún está invisible para muchos. Saludos y felicitaciones. Natalia Uriarte dice muchas gracias, Pato, excelente conferencia, inspirador como siempre. Y Margaret Geimonat pregunta, ¿se ha encontrado alguna evidencia reciente directa de relación entre cerebros parentales y sus niños que desarrollaron autismo posteriormente? Bueno, lo que mostré solamente hay una ligera muestra de investigación en una situación muy extrema, que es la investigación del grupo inglés que mostré al inicio, que hay una mayor frecuencia de autismo en los niños que tuvieron más de 6 meses en orfelinatos. Pero el autismo es un espectro muy amplio de situaciones, con muchos diagnósticos hoy en día, y no es mi área de trabajo. Al final, el último comentario es Elizabeth Morosi, dice, los embarazos de alto riesgo con operaciones o maniobras traumatizantes, ¿pueden ser disparadores de futuras enfermedades psiquiátricas en el bebé? Bueno, no. La definición de alto riesgo hay que saber de alto riesgo de qué, y los aspectos más dramáticos de una intervención, podría ser una cesárea y todo eso. No hay ninguna evidencia sustantiva que hable de eso. La biología del parto vaginal y la cesárea son diferentes. Ahí integran no solo el cerebro, sino muchísimas otras áreas. Los cuidados intensivos y todo eso también modifican la fisiología.
en los términos, digamos, más macro de lo que fue la presentación nuestra de la parentalidad, el desarrollo de la parentalidad se da de forma igual en la presencia de un niño nacido en cualquier condición, en la medida que los padres estén disponibles y que el cuidado sea continuo y cooperativo. Claro. Bueno, hasta ahora han sido todas las preguntas y comentarios. Bueno, queda entonces la invitación y el pedido de colaboración. Yo creo que este tema amerita muchísimo profundizarlo para poder contribuir a que realmente tratar de hacer un esfuercito más en favor de que realmente se empiecen a implementar algunas de las medidas que deberían ser las adecuadas, las más adecuadas y más urgentes para el mejor desarrollo cerebral y afectivo y mental de todos los ciudadanos, ¿no? Así que entonces, doctor Roselo, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que participaron y por los comentarios y por las preguntas. Y bueno, nos encontramos el lunes que viene con la siguiente charla de este ciclo del seminario desde Uruguay ahora. Buenos días para todos y buena semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.